De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, Alberto Fernández ayer a la noche dio un larguísimo reportaje en la televisión pública, fue al programa Desiguales a las 8 de la noche y quedó una frase bastante desafortunada para un presidente que gobierna un país con una de las inflaciones más altas del mundo, más del 50% anualizado, porque dijo que una de las cosas con las que quiere luchar es contra la inflación autoconstruida de la gente. Dice que hay en la cabeza de la gente una inflación autoconstruida. Después se explicaron voceros de gobierno que tiene que ver con algo que, digamos, dentro de la teoría económica, claro que tiene sustento, que es la idea de las expectativas. Cuando uno tiene expectativas de que va a haber inflación y entonces el carnicero te sube y te sube el almacenero y vos convalidás esos aumentos porque entonces se genera la expectativa de inflación y hay como una inercia inflacionaria, pero no lo planteó en esos términos y da la sensación cuando un presidente de un país que tiene más del 50% de inflación habla de esa manera, parece que te estuviese echando la culpa a vos de generar inflación como consumidor. Bueno, lo que estaba igual Alberto Fernández planteando, tampoco habla también, me parece, de la frustración que tiene el gobierno con que no le encuentra la vuelta a cómo frenar la inercia inflacionaria. No le había encontrado la vuelta el año pasado con una inflación acumulada del 51% y ahora enfrenta un problema real en el mundo entero que tiene que ver con el problema de la inflación del precio de los alimentos fruto del ataque de Rusia a Ucrania. Alertó Emmanuel Macron algo muy interesante, que llama mucho la atención respecto a cuál va a ser el impacto finalmente de esta guerra que hoy está ya entrando en su segundo mes. Ha cumplido un mes el ataque de Putin a Ucrania. Y lo que ya había dicho Emmanuel Macron es, bueno, vamos a ver el impacto sobre las facturas de gas y electricidad en Europa. También lo vamos a ver en el precio de los alimentos que compramos en el supermercado, pero dice que muchos países africanos dependen también de lo que le compran a Ucrania y a Rusia y que el hecho que salgan del mercado la venta de granos va a generar problemas de hambruna y de acceso a la alimentación en muchos países del mundo. Bueno, la Argentina lo que está haciendo es meterle mucha presión a lo que es el precio de alimentos y bebidas, que el mes pasado subió el 7,5% y este mes sigue con una inercia muy fuerte. Alberto Fernández habló de que el diablo, le preguntaron si él quería estar bien con el Dios y con el diablo, y dijo, bueno, que el diablo es el que aumenta los precios. Todas expresiones como antes había dicho, vamos a liberar la guerra, voy a pelear contra la inflación autoconstruida, el diablo. Todas frases que me parece que en el fondo lo que demuestran es que no saben qué hacer con el tema de la inflación. Ya era un problema de antes. Vuelve Martín Guzmán, el ministro de Economía, a quien, dicho sea de paso, Alberto Fernández, me parece que esto pasó muy inadvertido. Si escucharon el reportaje entero, hizo una defensa de Martín Guzmán muy cerrada en el momento en que está siendo más atacado por el kirchnerismo y por la cámpora, donde lo que le están diciendo, y fue muy duro Andrés El Cuervo Larroque, el secretario general de la cámpora, en contra de Alberto Fernández. Dice, nos dicen sectarios a nosotros, sectarios son ellos que gobiernan con 5 amigos. Y dice, además le dijo ingrato, le dijo que está siendo muy ingrato porque la ubican en el lugar de la conflictiva Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay un enojo creciente, pero muy creciente, una frustración que le están diciendo a Alberto Fernández, che, yo lo que quiero discutir es el rumbo de la política económica, y Alberto Fernández dice, tenemos que estar todos juntos porque si nosotros nos dividimos, gana el neoliberalismo y gana Mauricio Macri. A lo cual dice, bueno, no, pero este espacio, la cámpora cree, además que después de la demostración de fuerzas que hizo en las calles, la marcha del 24 de marzo, ha quedado demostrado que ellos son el accionista mayoritario de la coalición y dicen, no estamos siendo escuchados. Eso es sectarismo. Alberto Fernández, retomo lo que venía diciendo, frente a ese cuestionamiento creciente, cada vez más duro del kirchnerismo respecto al rumbo de su política económica, más allá de estas declaraciones infortunadas, desafortunadas respecto de la inflación, dijo algo muy contundente. Dijo, Martín Guzmán es el ministro del crecimiento. Bajó el desempleo al 7% a niveles récord y crecimos más del 10%. Y salió a decir, Guzmán ya no es el de la deuda, no es el del Fondo Monetario. Él quiere ubicar ahí, pero lo que está diciendo, lo voy a defender a Guzmán. En privado lo que dice también Alberto Fernández es, dice, no voy a entregar a Guzmán porque antes fueron por Santiago Cafiero o por su vocero Biondi, dice, van siempre contra el que está más cerca mío. Y ahora hay una defensa además ahí muy férrea de Martín Guzmán en un momento además muy complejo, porque el viernes finalmente se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
un acuerdo que el directorio aprobó diciendo, bueno, que enfrenta riesgos muy grandes, que es muy difícil de cumplir, que además se suma toda la incertidumbre derivada de los movimientos de los precios internacionales de alimentos y de energía justamente por la guerra, y eso hace que el Fondo Monetario anticipe para el mes de mayo su primera revisión, con lo cual ahora nomás primero va a venir el número de inflación de este mes de marzo, que según las consultoras va a estar incluso o podría llegar a estar arriba de lo que fue el 4,8 promedio, empujado otra vez por inflación. Eso va a dar muy malos números respecto a la pobreza también cuando se conozcan. Ahora se van a conocer los números de fin del año pasado de pobreza. Pero aún el año pasado, con ese crecimiento y con el aumento del empleo, la pobreza va a estar en el 39%, bajando muy poquito, 2 puntos último semestre del año pasado, 10% de crecimiento, recuperando lo que se perdió en el 2020 con todo el cierre de la economía por pandemia. Vos tenés una economía que el año pasado rebotó fuerte, que generó empleo, pero que sin embargo no baja la pobreza. ¿Por qué? Y en parte por este mismo problema que es central. La inflación hace que los salarios corran por detrás de la inflación y particularmente lo de los alimentos que golpea sobre los sectores populares. Entonces, aunque tengan empleo, aunque más gente trabaje, en muchos casos no alcanzan hogares que tienen 2 empleos y ganan el salario mínimo para cubrir la canasta básica de alimentos. Y eso se va a estar viendo en los próximos días con los números de pobreza del año pasado, que no tienen en cuenta la inflación de alimentos de este año, que está volando como lo estamos viendo.